El 23 de noviembre de 1962, Latinoamérica tuvo el infortunio de ver nacer a Nicolás Maduro Moros, aunque no se sabe dónde. Hay evidencias y testigos que afirman que no fue en Caracas, como él declara, sino en Cúcuta, Colombia, ciudad de donde proviene su madre y su familia. Ahí también conoció al padre. El matrimonio fue en Bogotá. Muchos afirman haber compartido los primeros años del dictador venezolano en su verdadera tierra natal. Y esto no tendría nada de malo, de no ser porque uno de los requisitos para ser presidente en Venezuela, según su constitución, es haber nacido allí y no tener ni siquiera una doble nacionalidad. Este es uno de los misterios del gobierno. Registraduría de Cúcuta, Colombia, norte de Santander, nació Nicolás Alejandro. No ha demostrado cuál es su verdadera nacionalidad. Demostrar lo contrario hubiese sido tan sencillo como exhibir su partida de nacimiento, pero Maduro eligió callar, hacer oídos sordos y optar por un silencio que terminó diciendo más. Fue recién en 2021 cuando el tema revivió y tuvo que enviar al único de sus hijos a postear en su Instagram y con el hashtag democracia, algo que de forma casual se acababa de encontrar en uno de los cajones de su antigua casa en Caracas, la partida de nacimiento de su papi. Impecable, por cierto, reluciente, impresionantemente bien conservada a pesar de los años de antigüedad, aunque con varios detalles algo extraños, incluso anteojos novatos, anteojos peritos por supuesto, se evidenciaron graves fallos e incongruencias legales, errores muy elementales en las fechas, la foliatura, el tipo de papel y hasta en el sello. Es aquí donde me pregunto, ¿será que Nicolás Maduro nunca se tomó la molestia de al menos mentir bien? ¿Será que desde joven algo en su cabeza le hizo creer que el inteligente era él y el resto éramos todos unos tontos? Al parecer fue su padre quien sembró esta idea. Cuídate mucho, que tus enemigos están enloquecidos porque no te pueden ganar. Tú vas a triunfar, Nicolás. ¿Entendido, papá? Nicolás Maduro García fue dirigente sindical en los 60s y 70s, lideró movilizaciones, luchas laborales e integró partidos políticos de izquierda. Todas estas características serían heredadas prontamente por su hijo predilecto y de nombre igual al suyo, ya que a los 15 años Nicolás Jr. fue expulsado del colegio por liderar una asociación estudiantil, aún siendo el presidente del centro de estudiantes. A esa edad también perteneció a una organización de izquierda llamada Ruptura, para luego integrar las filas de la Liga Socialista. No existen registros ni fotos que prueben que acabó el colegio, pero sí de su etapa como destacado beisbolista y también como artista en una banda de rock llamada Enigma, donde era el bajista. Por esos años Nicolás Maduro era muy fan de Led Zeppelin, pero no tanto de los estudios. Pudo haber ido a la universidad, pero eligió no hacerlo. Prefirió viajar a Cuba en 1986 para estudiar por un año en la escuela de Nico López, de formación de políticos de izquierda. Pues Cuba tiene muchos años editando libros, millones y millones de libros, para que el pueblo lea. A su regreso de La Habana y con 26 años, se puso a trabajar como chofer de bus en el metro de Caracas, donde buscó rápidamente relacionarse con los demás trabajadores. Con el tiempo, llegó a su directiva. Ese fue el primer paso para luego fundar el Citrameca, el sindicato de trabajadores del metro. Estas acciones le sentaban perfecto no solo a su partido político, sino también a su terrible récord como el conductor con más multas y más faltas registradas dentro de la empresa. Nicolás, un trabajador, tiene coraje, inteligencia, juventud. Hasta que en 1989 fallece su padre. Esto revitaliza su mentalidad revolucionaria, tanto que al año siguiente se integra al MBR 200, la organización chavista creada para enfrentarse a su peor enemigo, ese cruel sistema neoliberal opresor, y que en 1992 decide emprender el primer intento de golpe de Estado a Venezuela contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, una operación histórica y fallida, liderada por supuesto por el teniente coronel del ejército de 37 años, Hugo Rafael Chávez Frías. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Por ahora, Hugo Chávez había sido capturado y este era supuestamente su mensaje de rendición, aunque más parecía una arenga, una amenaza para algunos, una esperanza para otros. Chávez fue a prisión, pero casi como un héroe, un mártir de lucha. Su aplomo mantuvo unidos y motivados a sus seguidores durante los 2 años que perdió la libertad. Si nosotros permitimos que los militares vuelvan a tomar el poder por la fuerza en un país de América Latina, estamos sencillamente abriendo la puerta de nuevo a los golpes militares. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, garanticemos el más grande éxito. Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. ¿Ah? Yo no sé.
Pero el fracaso de su partido significó para Nicolás Maduro una gran oportunidad. Al fin podría conocer a su ídolo en persona, ya que Chávez recibía visitas en su celda como si se tratase de un consultorio o su cuartel. En él coordinaba actividades políticas y se reunía con compañeros de lucha, dándole también, como no, un espacio a las jóvenes promesas. Ese día en la cárcel, la vida de Nicolás Maduro cambiaría para siempre, y no solo por lo que pasaría con Chávez, sino porque también conocería a Cilia Flores, la intrépida abogada que lideraba la defensa del teniente y otros militares. Una mujer apasionada, rebelde, tan fanática y revolucionaria como él. Tenían mucho en común. Ambos estaban casados, tenían hijos pequeños y compartían ese mismo camino de lucha y transformación. ¡Queremos a Chávez! ¡Queremos a Chávez! El compromiso con el legado de Chávez, el compromiso con la paz. Sin embargo, esa tarde en la prisión de Yaré, Maduro no solo generaría una buena primera impresión en su futura esposa, había guardado toda su vida para esta oportunidad y tenía que aprovecharla, de alguna forma impresionarlo, destacar, escuchar con reverencia y, de ser posible, evidenciar su liderazgo, sus logros sindicales y mostrarse como un faro en la oscuridad ante los ojos de su comandante. Pero lo más importante de todo, tenía que ser muy simpático, muy agradable, caerle bien. Y vaya que lo logró, más aún con el pasar del tiempo. Nicolás Maduro le he conocido cuando yo estaba en prisión. Recuerdo que llegó Nicolás con un grupo de estudiantes, de trabajadores. Allá llegaron un día a la cárcel de Yara, como siempre es, ¿no? Él anda siempre como un huracán. Quizás fue por su inquebrantable obediencia, por su ideología tan marcada o su confianza al hablar. Quizás ayudó su porte de 1,90 m, esa figura de hombre robusto, cristiano, de cara amigable pero que a la vez parecía estar dispuesto a lo que fuese. Quizás fue porque nadie repetía mejor sus palabras, ni secundaba mejor sus opiniones, ni creía tan carnalmente en sus mentiras. O quizás fue por la charlatanería de nacimiento, por el populismo y la demagogia compartida, esa predilección por las frases inspiradoras pero vacías, por hablar mucho pero sin decir absolutamente nada, por su afición a la poesía barata, a promesas falsas con ideas y planes absurdos, sin bases técnicas, ni procesos, ni sentido común. Quizás entendieron bien porque ninguno de los dos había estudiado ni trabajado realmente, y por eso les fue sencillo hallarse en ese lenguaje básico, tabernero, chabacano, en esas charlas donde Maduro aprovechaba para ser un lambiscón sutil, un talentoso y camaleónico chupamedias, un trepador ágil, veloz, dispuesto a todo por 1 centímetro más. Quizás ayudó esa ausencia total de moral, de honestidad, de real compasión por la gente. O quizá fue porque compartían la misma condición demencial, tómana, narcisista, porque cuando estaban solos sentían que eran Pedro y Pablo, José y Simón, y se creyeron tanto su propia mentira que asumieron que no importara lo que hiciesen, de igual forma todo estaba destinado a salir bien. Negociaron nuestra voluntad fingiendo que eran buenos, por eso jamás podrán dormir. Por eso jamás podrán dormir. Luego de esa tarde en la cárcel, Maduro dedicaría su vida entera a la causa de Hugo Chávez, quien lo cogió de los hombros y lo apodó ingeniosamente como el Verde, convirtiéndolo en su más ferviente activista. Lo primero fue su liberación. Esto pasó en 1994, gracias al indulto del nuevo presidente Rafael Caldera. Una vez libre, Chávez funda el movimiento Quinta República y empieza una inmensa campaña política financiada que duró hasta las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998, donde ganó con el 56.2% de los votos. Este fue posiblemente el último proceso electoral verdaderamente honesto que vio Venezuela. Pero el exteniente no fue el único victorioso en estas elecciones. Nicolás Maduro, al integrar su bancada, también logró alzarse como congresista de la República. Este hecho sería terrible para la historia de Venezuela, ya que ni bien Hugo Chávez se convierte en presidente, comienza a hacer todo lo que había prometido no hacer. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. No, en la banca nosotros estamos de acuerdo en que estén en manos privadas incluso. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación? ¿Algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy, las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Es que, claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. Sí. No, yo no soy socialista. El primer paso, por supuesto, fue cambiar la Constitución del 61. Entonces Chávez hizo un referéndum, convocó asamblea constituyente y se encargó que 120 de los 131 escaños fueran ocupados por sus títeres más serviciales, entre ellos Nicolás Maduro
Maduro Moro, ese entusiasta chofer de bus que había conocido 6 años atrás en la cárcel, no solo era hoy uno de los grandes diputados del Congreso, sino una de las grandes mentes encargadas de redactar la Carta Magna de un país, de refundar su ley suprema, de crear la Constitución del 99. Esta reforma le permitió a Chávez hacer todo lo que siempre quiso. Primero, le cambió de nombre al país, le puso República Bolivariana de Venezuela, en honor a Simón Bolívar. Esto sería solo el inicio. Luego eliminó el Senado para poder tener más control. Extendió su mandato a 6 años y aprobó la reelección inmediata. Estrenó su programa televisivo Aló Presidente y empezó rápidamente a expropiar, ya que expropiar era ese juego que tanto había querido jugar Chávez. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Planta Lara, exprópiese. Planta de Electrosoldado Valencia, exprópiese. 15 centros de reciclaje de chatarra, exprópiense. Yo propongo expropiación de esos negocios. ¿Este edificio aquí cuál es? Es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde, exprópiese. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? Está expropiado, pues. Está expropiado. Por supuesto, expropiar era el término perfecto para camuflar lo que realmente era, un robo. El uso de las fuerzas del gobierno para despojar a los dueños de sus fincas, de sus empresas, de sus casas. Chávez les otorgó a funcionarios de bajo rango el poder de decidir qué confiscar, iniciando con una red de corrupción gigantesca, bajo el lema de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Una de las mentiras para robar más usadas de la historia. Chávez usó los activos para pagar favores a sus amigos, a sus aliados, a sus partidarios políticos, a todos quienes lo habían apoyado en este gran atraco. Fue una perfecta y breve cortina de humo que terminó elevando muchísimo el gasto público, así que Chávez tuvo que seguir expropiando, y ya no solo fincas. Agroisleña está expropiada. La empresa esta de vidrio, ¿cómo se llama? Owens, Illinois, exprópiese. Hugo Chávez expropió empresas eléctricas, telefónicas, cementeras, siderúrgicas, alimentarias, los bancos y, cómo no, el botín más gordo, las empresas petroleras, como la PDVSA, la más grande de Venezuela. Chávez la destrozó despidiendo a más de 18.000 de sus trabajadores capacitados y poniendo a su gente a cargo. Hizo esto mismo en casi todas las empresas que expropió. Las destruyó desde sus cimientos, las infectó de gente poco capacitada y las hizo ineficientes, improductivas, corruptas, aunque esto último le sirviese para llenar sus bolsillos y cubrir ese enorme despilfarro público que había generado debido a sus medidas populistas, basadas en regalar viviendas, terrenos, autos, comida, préstamos, subvenciones, cesta tickets. ¿Cómo no iban a amarlo algunos? Chávez era dadivoso a manos llenas, incluso hacía donaciones multimillonarias a otros países con los que simpatizaba, como Bolivia, Nicaragua o la Cuba de su amigo Fidel Castro. Su gran ejemplo, su paradigma. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Primera vez que vengo físicamente, porque en Sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. En Sueños a Cuba. Buscando seguir ese modelo socialista cubano, Chávez empezó a controlar el precio de los alimentos. Estaba prohibido vender a más de lo que determinaba su ley. Esto llevó a miles de empresas a la quiebra. Lo mismo pasó con millones de hectáreas agrícolas expropiadas. Se volvieron improductivas debido a la falta de un manejo profesional. Lo mismo pasó en las demás industrias. Todo esto avanzó hasta un punto donde el país ya no podía autoabastecerse ni siquiera de productos básicos y empezaron a depender de las importaciones. ¿Qué creen que pasó con el PBI? La economía venezolana empezó a depender exclusivamente del petróleo. ¿Qué creen que pasó cuando la crisis mundial del 2008 hizo que su precio se desplome? Para camuflar todos estos desastres, Chávez tenía un juguete favorito llamado la maquinita. Este juguete estuvo muy de moda por Latinoamérica en los años 80, sobre todo en los gobiernos más desesperados por el déficit fiscal. El juego consistía en tomar el control del Banco Central e imprimir dinero sin respaldo hasta cubrir la crisis. Eres un burro, Mr. Danger. Chávez se puso a jugar sin protección uno de los juegos más peligrosos que puede jugar un presidente. Sus consecuencias ya habían sido evidenciadas en Argentina, Brasil, México, Bolivia, Perú. El único camino para que haya patria es el socialismo.
Imprimir muchos billetes puede hacer parecer que la gente tiene más dinero, pero si la producción de los productos básicos como el arroz, pollo, papel higiénico está disminuyendo, solo hay más dinero persiguiendo cosas cada vez más escasas. Los precios van a aumentar. Por ley de oferta y demanda esto es obvio, es un principio, una de las leyes más básicas de la economía. You are a donkey, Mr. Danger. Pero al parecer Chávez nunca lo advirtió, o no le advirtieron, o no le importó. Entonces continuó jugando con esa maquinita sin ningún reparo. Cuando los precios subían, la respuesta era siempre la misma: más control de mercado, más subsidio, más gasto, más necesidad de imprimir nuevos billetes. Chávez comenzó a enredar a Venezuela en una inmensa y despiadada bola de nieve llamada inflación, y no había forma de detenerla. La oposición intentó con golpes de estado, referéndums, huelgas generales, muchos intentos por frenar esto, sobre todo entre el 2002 y 2003. Incluso fue derrocado de Palacio, pero solo por 2 días. Chávez tenía el poder y el dinero del Estado para blindarse, fortalecer el poder militar y tejer escuetas mentiras. Así fue sometiendo instituciones, llenando el Tribunal Supremo con sus propios jueces, comprando el Consejo Nacional Electoral, cerrando medios de prensa y censurando a todo aquel que estuviese en su contra durante los casi 14 años que fue presidente, hasta el día en el que el cáncer llegó. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Había sobrevivido a miles de enemigos, pero no pudo con este. Quizás el único capaz de destronarlo, pero antes de marcharse para siempre, como si no hubiese sido suficiente todo lo que hizo con Venezuela, decidió darle una estocada final. Si algo ocurriera que me inhabilitara de alguna manera, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Y si ya todo hasta aquí parecía bastante grave, pues con Nicolás Maduro la economía y la democracia del país se fueron al abismo. Primero ganó de forma ilegítima las elecciones del 2013 con 50.6%. El fraude contra Capriles fue tan evidente que las protestas desplegadas fueron las más grandes de los últimos 10 años. Sin embargo, el gobierno ya tenía vasta experiencia aniquilando detractores. Hugo Chávez no solo le había heredado a Nicolás Maduro el trono, sino también el sistema completo de corrupción, incluyendo las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional Electoral y el Poder Judicial. Con toda esta red a su disposición, Maduro logró afianzarse en el poder y empezó a hacer girar sin ningún control esa maquinita que ahora era suya. Maduro imprimió muchos más billetes de los que había impreso Chávez. También extendió el control de precios, manipuló el tipo de cambio y continuó expropiando. Todo el mismo sistema chavista, solo que con más oposición. Y Maduro era menos tolerante a ella, menos poderoso, menos imponente, más nervioso. No soportó cuando en el 2015 Venezuela logró un pequeño avance al hacerse de la gran mayoría congresal, es decir, de los 2/3 del cuerpo legislativo, del Congreso, de la Asamblea Nacional. Esto, según la Constitución, le otorgaba a la oposición el poder de hacer por fin cosas importantes como aprobar nuevas leyes, nombrar y sacar jueces e incluso convocar referéndum para destituirlo. Además, podrían fiscalizar al CNE para evitar otro fraude. Pero el 29 de marzo del 2017, antes que todo eso pasara, Maduro decide al fin sacarse la máscara por completo y ejecuta un golpe de Estado judicial contra el poder legislativo. Primero, inhabilitó a 3 diputados de la oposición por supuestas pruebas de corrupción electoral, algo que Maduro aseguró su gobierno condenaba tajantemente. Con esas 3 bajas, la oposición perdió su supermayoría. Maduro cogió esta mentira para convocar una nueva elección y terminó reemplazando a todos por sus partidarios chavistas. Ahora los 3 poderes del Estado eran suyos. Ni siquiera su comandante se había atrevido a tan descarada dictadura, y con estas 3 cartas en sus manos, al fin tuvo el control total del juego y empezó a hacer todo lo que le dio la gana. Al igual que su antecesor, convirtió a sus familiares en multimillonarios, en jueces, en ministros, diputados, narcotraficantes. También hizo millonarios a sus allegados, a los altos mandos, a todas las piezas claves que conforman hasta el día de hoy esa gigantesca red de corrupción. Ser rico es malo, es inhumano, así lo digo, y condena a los ricos. Capitalistas que especulan y roban como nosotros. Y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea clara la historia.
La revolución no va a ser entregada jamás. La dictadura de Maduro tuvo un costo altísimo a nivel económico y social. Solo un año después del golpe, la hiperinflación se disparó a más de 1.000.000%. El PBI se desplomó de una manera impactante y los bolívares dejaron de servir. Todos los servicios colapsaron. El primero fue el sistema de salud. La luz se iba todos los días y podían haber semanas sin agua. La escasez de alimentos, medicinas y productos básicos también se agravó. En los mercados solo habían estantes vacíos y las colas para los productos subsidiados eran interminables, peligrosas como las calles. La vida se había vuelto un caos y ya ni siquiera se podía salir a protestar por esto. Venezuela se había vuelto totalitaria. Los opositores fueron capturados, secuestrados uno a uno, porque pensar distinto al gobierno se convirtió en delito. Marchar en este país se necesita pedir un permiso de acuerdo a la ley. Cobarde, asesino, genocida. En este punto, la realidad era devastadora. El 82% de la población vivía en condición de pobreza y el 53% ya calificaba como pobreza extrema. El 74% no tenía acceso regular a agua potable y el 18% estaba implicado en actos delictivos. El salario mínimo llegó a oscilar entre 0.9 y $4 mensuales. Ganar más de eso de forma legal resultaba casi imposible. Esto es lo que la dictadura socialista le hizo a Venezuela, un país que solo 50 años atrás era el cuarto más rico del mundo, una potencia petrolera con más reservas de crudo que Arabia Saudita. El sueño sudamericano, le decían, una tierra prometida con una moneda sólida y donde la frase más popular en los mercados era "está barato, dame dos". Por eso muchos buscaron refugio y oportunidades allá, españoles, italianos, portugueses, alemanes, colombianos, argentinos, chilenos, peruanos, muchos íbamos para allá. Qué irónico, ¿cierto? Quizás muchos no lo recuerdan, pero Venezuela no siempre fue esto que vemos hoy a diario en las noticias. No había violencia en las calles, era un país seguro, turístico, con paisajes bellos, buena comida, una moneda estable y gente feliz, gente buena y muy patriota, gente que jamás hubiese dejado su tierra de no ser por las terribles decisiones de este señor. Entre las peores, dejarle el poder a ese oportunista y lambiscón chofer de bus que conoció aquella tarde en esa cárcel, de la cual nunca debió salir. ¡Cobarde! El efecto mariposa de todo esto obligaría a más de 7 millones de venezolanos a dejar el país en estos últimos años. 7 millones es más que toda la población de Paraguay, de Costa Rica, de Nueva Zelanda, más que todo Hong Kong. Es impactante intentar dimensionar la cantidad de personas que tuvieron que dejar su tierra sin realmente querer hacerlo, sin querer despedirse de sus casas, de sus padres, de sus hijos, pero fueron obligados, forzados por la necesidad de trabajar para enviarles dinero, para sacarlos adelante, para que tengan una vida digna, porque trabajando allá era casi imposible. Los más precavidos se fueron antes, los más resistentes lo tuvieron que hacer después y otros cuantos se quedaron a resistir, a cuidar sus propiedades y salir a las calles recordando que en realidad no es imposible, por más que a veces luzca así, pero la esperanza no se pierde, sobre todo cuando hay un hogar por recuperar y alguien afuera a quien esperas ver volver. Solo debes dar lo mejor de ti. Nada va a cambiar si no das lo mejor de ti. Todos quisimos pensar que ese 28 de julio del 2024 las cosas podían empezar a cambiar, pero fuimos muy inocentes. Siempre que subestimamos su nivel de maldad y descaro lo fuimos. Aquella noche Nicolás Maduro cometió un fraude evidente y vergonzoso contra Edmundo González, tal como lo hizo en el 2018 contra Falcón o como en el 2013 contra Capriles. Y quizás pensó que pasaría lo de siempre, pero esta vez todo el mundo volteó a verlo, a evidenciar lo ridícula que era su mentira, lo torpe, lo poco inteligente. Esto resume la historia de Nicolás Maduro, un tirano sin moral ni compasión, a quien le regalaron la presidencia de un país que ni siquiera era el suyo y al que parece odiar. Y por eso será recordado, por ser uno de los seres más malvados, nocivos y despreciados de la historia de Latinoamérica. Vaya a rezar y confiésese. Pero no es el único. Tiene un séquito detrás que no son tan mejores que él. Una serie de pequeños cómplices que se hacen los ciegos para poder formar parte o vivir a costa de esta gigantesca organización criminal que controla y destruye el país. El destino ya se hará cargo de todos ellos y hará justicia. Quizás esta llegue en forma de un general conspirador, de un traidor interno o quizás un héroe desde afuera, por la intervención de un país o de organizaciones privadas. Ya ni siquiera importa quién. Lo único realmente importante es liberar a Venezuela. Una vez más, muchos esperaremos ansiosos
ansiosamente ese día, pero a veces podemos hacer algo más que solamente aguardar. Por más pequeño que parezca el aporte, los ejércitos y las marchas se arman de uno en uno y cada voz cuenta. Los que atrincheramos la nuestra desde las redes, quizás debemos alzarla de vez en cuando para defender eso en lo que creemos. Por eso quise hacer este video. Mientras lo hacía, fue inevitable fantasear con un desenlace feliz para esta historia y soñar con algún día poder sentarme a escribir el guión de un video titulado La historia de cómo Venezuela volvió a ser Venezuela. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Y confío en que ese día pronto va a llegar. Si te gustó este video, te invito a compartirlo con otras personas y a comentar. Estaré leyendo y respondiendo para ampliar el tema. Y también a suscribirte, que ya estamos trabajando en nuevos videos. Adiós. Según la historia, siempre nos han jodido, pero nos hemos levantado cuando hemos caído. Tú y yo somos mucho más que algún puto partido. Somos la identidad de un pueblo que está desunido. A partir de hoy me declaro muy comprometido y prometo que voy a hacer ruido de todo lo que ha sucedido, de cada derecho violado, de cada paisano caído, de todo el que sale a la calle a ejercer su opinión pero es reprimido por mi hermana en Argentina y los panas que están en suelo panameño, por llevarse todo lo que viví cuando era pequeño, por corrernos de casa como si fueran los dueños. Les juro que no volverán a conciliar el sueño, pero tú solo debes dar lo mejor de ti, desde el más grande empresario hasta el que vende Nestí, los que viven en el barrio, los que vienen del country. Somos la misma gente y todos nacimos aquí. Que derecha ni que izquierda, ya basta de esa mierda. Hay que recuperar lo que queda antes que se pierda. Si no das lo mejor de ti, nada va a cambiar, porque no es un peo de gobierno, sino cultural. Y solo debes dar lo mejor de ti. Nada va a cambiar si no das lo mejor de ti. Traficaron nuestra sangre y nuestros sueños, por eso jamás podrán volver a dormir. Negociaron nuestra voluntad, fingiendo que eran buenos, por eso jamás podrán dormir. Por eso jamás podrán dormir. Por eso jamás podrán dormir. Solo debes dar lo mejor de ti. Nada va a cambiar si no das lo mejor de ti. Nada va a cambiar si no das lo mejor de ti.